La sabiduría es importante para nosotros poder tener sabias decisiones, poder tomar buenas decisiones cuando pues tenemos que tomarlas, y de esa manera, si somos sabios, pues nuestra vida podrá ser más tranquila y también pues poder llegar a la meta con más facilidad, que esa meta es nuestro Señor Jesús. Estas pasadas veces hemos estado hablando cómo la sabiduría se encuentra en la creación. Hemos estado hablando de los animales, cómo los animales se mueven más por instinto, ¿va? Ellos responden por un instinto, ellos tienen ya como esa información, ¿verdad?, que Dios ya les puso. Ellos actúan por eso que ya está ahí. A mí me gusta aquella expresión que dice la Biblia, que la creación alaba a Dios, y pues lo alaba a la creación porque sabe, en ellas hay ese entendimiento de que fueron hechos por Dios y le glorifican a Dios en todas las cosas que Él les dio y les ha dado, otorgado. Entonces los animales se van más por ese instinto y está la información ahí. A diferencia del ser humano, nosotros sí tenemos que aprenderla. No está en nosotros esa información. Tenemos la capacidad de aprenderla, tenemos la capacidad de buscarla y encontrarla y aprenderla. Y una vez que la aprendemos, pues tomamos la decisión si la llevamos a cabo o no. Esa es la facultad que nosotros tenemos como seres humanos. Los animales, decía, se mueven por instinto. Imagínate que el mundo no estuviera el ser humano. ¿Qué pasaría con este mundo? Muchos dirían que estaría mejor porque no estaría contaminado, que no habría tanta maldad, pero pues el mundo sería igual todos los días, porque el mundo solamente, o la creación, se mueve solamente por ese instinto. Nosotros, el ser humano, es el que le pone esa diferencia, a veces en un sentido malo, a veces también en un sentido bueno. No habría el desarrollo que hay ahora, todas las cosas que ahora conocemos, que hemos aprendido. Dios le ha dado al hombre esa facultad de ir aprendiendo muchas cosas aún de la misma naturaleza, y por eso hemos podido llegar al desarrollo que hemos logrado hasta este día. Entonces sí, pues vemos la diferencia, ¿verdad?, lo que son los animales a lo que son los seres humanos. Nosotros sí buscamos ese aprendizaje, podemos aprender mucho más que un animal, podemos desarrollar cosas que los animales no tienen, y esas son las capacidades que Dios nos dio, y también pues el espíritu por el cual nosotros podemos conocer e intimar con nuestro Dios. Ahora vamos a hablar de la tercera, dice en Proverbios 30, hemos estado viendo cómo el escritor de Proverbios dice que hay 4 cosas pequeñas, pero son más sabios que los sabios. Ya vimos 2, ya vimos las hormigas, ya vimos los conejos, y ahora vamos a hablar acerca de las langostas. Así que te invito a que abras la escritura en Proverbios capítulo 30, verso 27, y vamos a aprender de este pequeño animal. No es muy grande, una langosta es pequeña, pero pues en conjunto pues hemos visto que han logrado muchas cosas. Y dice así Proverbios 30, verso 27: la langosta que no tiene rey, y salen todas por cuadrillas. Yo quisiera estudiar 2 aspectos de las langostas. El primero es que no tienen rey, y sin embargo salen por cuadrillas. Hay otra versión que dice avanza por escuadrones, avanzan ordenadamente. Entonces no tienen rey, no tienen quien las dirija, pero de alguna manera ellas se organizan. Y a pesar de que no tienen autoridades sobre ellas reconocen que hay algo que les dice que tienen que tomar cierta posición, y en esas escuadrillas, porque una escuadrilla, pues no todos van en línea, sino unas van adelante, otras van en medio, otras van atrás. ¿Cómo se organizan? Pues hay un chip en ellas que les hace reconocer que hay algo.
y que ellas pues tienen que tomar su posición, que no importa si es adelante, en medio o atrás, ellas tienen que funcionar en ese escuadrón para entonces poder avanzar. No tienen un jefe, pero saben de la autoridad. Saben que las de adelante pues, van a hacer ciertas cosas y ellas pues, se tienen que someter a las cosas que las hacen las de adelante para entonces ellas poder avanzar. Igualmente las de atrás se tienen que someter a esta autoridad para poder avanzar, aunque no hay ninguna autoridad en medio de ellos, aunque no hay nadie. El hombre pareciera, y ahora encontramos mucho en las redes sociales, que dicen, pues yo hago lo que quiero, no le tengo que rendirle cuentas a nadie, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiero. Y ahorita vemos mucho que si ellos creen ser algo, pues esos son, ¿verdad? Si ellos lo piensan, aunque todo el mundo esté en desacuerdo, ellos pueden hacer lo que quieran, porque no hay una autoridad. Tal vez se someten a la autoridad de un gobierno en las cosas de ese gobierno, pero a nivel personal, pues ellos creen que pueden hacer lo que quieran. No hay una autoridad visible. Pero así como las langostas que no ven una autoridad visible, sí se organizan, saben que sí hay una autoridad, aunque no la ven. Y el ser humano tiene una autoridad, aunque no la ve, y esa autoridad es Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 5, verso 37. Juan capítulo 5, verso 37. Y dice así el Señor Jesús, hablando del Padre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y es verdad, ¿verdad? A Dios no lo hemos visto físicamente. ¿Quién ha oído la voz de Dios? Pues algunos dicen que sí la han oído, pero aún sería una voz, pues no la de Dios, porque si no morirían. Pero tal vez nunca hemos oído la voz de Dios en el sentido audible, pero sabemos que Él está ahí, aunque no le vemos. Entonces así las langostas se someten, porque saben que tienen que funcionar. En ellas si hay un chip o algo adentro que les dice, tú sométete para que puedas avanzar, porque aunque no haya aquí alguien que te dé órdenes y te dirija, pues tú tienes que ponerte en el lugar que te debe tocar. Tú tienes que poner en el lugar donde debes. Si algo pasa con las langostas, que cada quien se organiza y se pone donde debe de estar. Entonces nosotros también, pues pareciera que no hay una autoridad, que los hombres, o sea, si yo no me someto a ningún hombre, yo no me someto a ninguna autoridad, pero sí tenemos una autoridad, aunque no la vemos, y esa es la autoridad de Dios. Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 27. De aquí es el escritor hablando de Moisés, dice, bueno, Moisés oyó la voz de Dios, vio a Dios, pero aún así, pues él actuó por fe, como dice este pasaje, él actuó en fe y organizó al pueblo para salir de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Vean lo que dice aquí en Hebreos capítulo 11, verso 27. Por la fe dejó a Egipto temiendo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, él dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque Dios me ha dado una orden. Y yo no me gobierno, sino a mí me gobiernan. Otra cosa triste que vivió el pueblo de Israel, que cuando Dios lo lleva a tomar la tierra prometida, Israel no tenía rey, no había reyes, porque dice su rey era Dios. Y no lo veían, no había un palacio donde tuviera que ir a ver al rey, no había pues una corona que ellos vieran, o no había cosas específicas, pero sabían que Dios era su autoridad. Y por mucho tiempo así se dirigieron, y como las langostas se organizaron sin rey. Y fue una nación saludable, una nación que vio la bendición de Dios, que sí, se portaba mal y era el problema de ellos, pero pues no había rey. Y sin embargo,
ellos pudieron funcionar. Y entonces, después, ¿qué pasó? Pues ellos dijeron, no, queremos ser como las demás naciones, queremos ser como los otros y queremos tener un rey. Y cuando ellos piden rey, Dios se molesta. Dice, es que no te desechan, no te desechan a ti, Samuel, que eres el profeta, sino me desechan a mí, porque yo era su rey. Entonces ellos quisieron compararse a otros pueblos, no entendieron la posición que ellos tenían y no se sometieron a Dios. Ellos querían someterse a las costumbres que el mundo tenía, y entonces Dios les da un rey y ahí empiezan los grandes problemas. Porque de todos los reyes que tuvo Judá, dice que los reyes llevaban a los pueblos, tanto a Judá como a Israel, a pecar. Era la culpa de los reyes, de esos reyes humanos, corruptos, con sus sentimientos, con su pecado, llevaron al pueblo al pecado. Y entonces Dios los tuvo que destruir. Uno que otro rey salía bueno, pero y aún así, con todo y lo aparentemente bueno, pues también tenían sus errores. Y Dios pues no tenía ningún error cuando ellos los gobernaba. Pero quisieron ser como los demás. No entendieron y no quisieron someterse a ese rey que no se ve, como si lo hicieron las langostas. Las langostas sí se someten y no se pelean entre ellas a ver quién es el primero y segundo, sino que ellas funcionan donde se les pone, donde saben, se organizan y salen y entonces hacen pues lo que tienen que hacer como langostas. En segundo lugar, dice la escritura aquí acerca de las langostas, que ellas salen en escuadrones para avanzar. O sea, aunque no tienen autoridad, aunque no tienen quien los organice, ellos salen organizados para avanzar. Nosotros necesitamos orden, un buen funcionamiento para poder avanzar. Nosotros somos creación que requiere una buena organización y orden para poder avanzar en la vida. Y nosotros requerimos de orden para poder avanzar. Necesitamos saber dónde nos puso Dios, porque quien nos puso y quien nos colocó en un cuerpo, en esta tierra, con una función, pues fue Dios. Miren, vamos a Efesios capítulo 4, verso 16. Y esto lo entienden bien las langostas. Nosotros tenemos que aprenderlo, por eso está escrito ahí en la palabra. Pero vean lo que dice Efesios 4, 16. De que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo pues somos muchos miembros. Pero como dice aquí la escritura y nos enseña, ningún miembro es más ni menos. En nuestro cuerpo, pues todos los miembros del cuerpo funcionan y por eso nuestro cuerpo funciona bien. Cuando uno de ellos no funciona bien, entra el problema. Pero no podemos decir que una parte de mi cuerpo es mejor que la otra. Y no puedo decir, miren, pues a mí déjeme el hígado, que es más importante, pero pues los riñones, tírelos, no me sirven. Yo con el puro hígado. No, ¿verdad? Todos los cuerpos son importantes, todas las partes, los miembros son importantes. Igual, ¿quién dice, pues la uña del pie chiquito? Dice, pues ¿de qué me sirve? No está tan chiquita, que para qué me sirve. ¿Quién dice y va al podólogo? Oye, quítame ese dedo, pues ni la uña y el dedo, pues ni funcionan, ahí están inservibles. No, ¿verdad? Todo tiene su función, porque somos un miembro. Dice 1 Corintios, no lo busques, 12:20, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces nosotros somos en este universo una parte. No somos los reyes, no somos las personas importantes, sino simplemente somos un miembro con una función. Y si yo funciono con esa función que Dios me dio desde el principio, entonces todas las cosas me van a salir bien. Las langostas te decía,
¿Quién es más de las langostas? O a veces hay las langostas peleándose antes de salir. No, yo voy adelante. No, no, es que a ti te toca atrás. No, no, yo quiero ir adelante ahora. Yo soy primero. No, es más importante los de adelante. No, yo quiero adelante. Y la de atrás, la de adelante no dice, no, yo atrás porque adelante es muy cansado. Ya no quiero estar. Se pelean, ¿no? Simplemente se organizan, ahí vas todas juntitas volando y no chocan entre sí. Así debemos ser nosotros en la vida. O sea, aunque ¿quién es nuestro rey? Pues Dios, no lo vemos, pero Él nos dio una función. Y esa es la función que debemos cumplir. Lo más importante en esta vida es que entremos en la función que Dios nos dio para poder funcionar correctamente y llegar a dar buenas cuentas a Dios. No tienes que ser el primero, no tienes que ser el último, tienes que ser la persona y el miembro del cuerpo que Dios decidió que seas, porque tú te tienes que someter a esa autoridad, aunque no la veas. Que muchas veces queremos ser otra cosa, nos interesa más el sobresalir. No, no, tú no tienes que sobresalir. Quien va a sobresalir en todo es Dios y yo solamente cumplo una función. Y si entonces trabajamos en conjunto, podremos lograr grandes cosas y grandes objetivos, ¿verdad? Como lo hacen las langostas. ¿Okay? Entonces las langostas, pues es impresionante, ¿verdad? Cómo salen en conjunto y no hay quien las dirija, porque ellas, ¿por qué no necesidad de esa dirección? Porque ellas se ponen donde deben ponerse. Entonces, ¿qué va a pasar en tu vida? Si tú te pones donde debes ponerte, te va a ir bien. Si te pones donde no debes ponerte, porque aparentemente es mejor, porque aparentemente tienes mejor posición, vas a tener más dinero, vas a tener más autoridad, pues te vas a afectar. Tienes que entrar en el punto donde Dios te dio. Y es ser ordenado. Mira, el orden es muy importante en nuestra vida. Dios es un Dios de orden, dice la Escritura. Entonces tenemos que trabajar en orden, en equipo. Aún, y si tú miras el organismo más pequeño, podemos decir que es un hogar, es una pareja con sus hijos, pues tiene que funcionar bien. Si ese organismo pequeño no funciona bien, pues van a tener problemas. Va a haber dificultades si uno quiere ser el mismo que el otro. Si cada quien funciona en su posición, podrán seguir adelante. Los grandes conflictos es cuando no nos ubicamos en la posición que tenemos y queremos ser otra cosa que no somos. Entonces, tienes que oír a tu rey, a Dios. Y Él te va a decir, y está escrito, Dios nos va diciendo y nos va colocando en el cuerpo. Dice que quien nos colocó fue Dios. No es mi deseo, no es mi anhelo, no es porque yo quiero eso, sino es lo que Dios designó. Cuando aquellos dos apóstoles se andaban peleando por ser de los principales, ellos decían, bueno, ya Jesús va a gobernar, hay que empezar a buscar un buen hueso junto a Él. Y dice que mandaron a su mamá y que le pidiera al Señor Jesús que uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda. Dice, el Señor Jesús les contesta, pues primero no saben lo que piden, ¿verdad? Porque esa posición pues es algo especial, pero además yo no la doy. Es el Padre quien lo designa. O sea, Dios nos ha designado lo que somos y debemos funcionar en eso que somos dentro del cuerpo para poder lograr grandes cosas y hacer las cosas ordenadamente. Es importante, algo que también habla acerca de las langostas es que salen organizadas. ¿Cómo es nuestra vida? A veces el desorden de nuestra vida también nos causa muchos problemas. Tú tienes que saber ordenar tus pensamientos. Hay gente que no ordena sus pensamientos y le da rienda suelta. Tienes que ordenar tus tiempos. ¿Qué dice Eclesiastés? Hay tiempo para esto, hay tiempo para esto. Si tú ves, la Biblia nos habla de mucho orden. Orden en la mente, orden en el tiempo, orden con nuestras palabras, orden con nuestras acciones. Porque entonces si tenemos orden podremos lograr más cosas y más impactantes. Entonces entremos en el orden que Dios nos ha puesto para poder lograr lo que Él quiere que logremos.
se dice, ¿verdad?, que el desorden no crea orden, sino tal vez el orden sí puede desordenarse. Pero si tú eres un desordenado, pues no creas que solito se van a arreglar las cosas. No, tú tienes que meter el orden en tu vida. Y eso es lo que una y otra vez la Biblia nos dice: organízate en tu vida. Sé organizado para que logres impactar con tu vida lo que Dios quiere que tú impactes. Entonces tenemos que empezar a organizar todas las cosas: mi tiempo, mis pensamientos, mis finanzas también, ¿verdad? Todas las cosas. A veces decimos, te decía, si yo no veo un rey en mi vida y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, mi vida va a ser un desorden. Y si desordenado, pues no voy a poder hacer nada. Pero cuando yo sigo las instrucciones de mi rey, aunque no lo vea, ¿verdad?, que no esté presente ahí, pero sé que existe y que Él me da órdenes y aquí están escritas en la palabra, entonces voy a organizar mi vida bajo ese orden que Él ha establecido. Y voy a manejar mis finanzas como Dios dice que las organice. Y voy a organizar mi boca como Dios dice que la organice. Mi forma de expresarme, mi forma de decir las cosas, mis pensamientos los voy a organizar y ordenar conforme la palabra de Dios dice que los organice. Y toda mi vida entonces la voy a organizar y así podré entonces impactar lo que Dios quiere que impacte. Tenemos que trabajar ordenadamente tanto de manera individual como en equipo. Somos un cuerpo. Por eso el Señor Jesús, antes de partir, una de las preocupaciones que vemos que Él tiene, cuando alguien sabe que está a punto de irse, aún de viaje o se sabe que se va a morir, pues siempre va a ocuparse de las cosas prioritarias para Él antes de partir. Y el Señor Jesús, antes de irse, Él sabía que iba a morir, iba a irse a los cielos. Él ora al Padre y algo que Él pide es que lo que el Señor Jesús pide es que sean uno, o sea, que trabajen en equipo, porque la tarea que venía era muy fuerte. El evangelizar al mundo iba a ser muy fuerte y que cada quien pudiera unirse y trabajar como ese cuerpo para poder impactar como ellos lo hicieron y finalmente impactaron al mundo, y nosotros somos resultado todavía de ese trabajo que hicieron los apóstoles después de que el Señor Jesús partió. Entonces, ¿qué encontramos de las langostas? Bueno, pues ellas reconocen al Rey, a la autoridad máxima que creó todas las cosas, que es Dios. Si yo no veo a Dios en mi vida, si yo no entiendo que voy a dar cuenta, si yo no vivo como una persona que sabe que va a dar cuenta, si solamente vivo mi vida como se me antoja, no voy a tener un impacto importante. Las langostas pues se organizan y saben que si ellas no se organizan, pues, o sea, cuando las langostas salen en escuadrón, si una quiere romper el orden, pues se va a morir. Si una dice, no, yo no voy, me quedo aquí solita. Y ahí en el otro campo se queda ahí la langosta solita, va a venir cualquier animal y se la come. Pero cuando se va en equipo, difícilmente se la van a comer. Entonces, trabajar en equipo, en unidad, es importante para lograr lo que Dios nos ha encomendado. Por eso la carga del Señor Jesús era que fuéramos uno, reconociendo que tenemos que dar cuentas. Y tienes que vivir tu vida así. No eres dueño de tu vida. No eres dueño de tus acciones. No puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que hacer lo que Dios dice que hagas. Y entonces tu vida va a ser mejor, que dijo el Señor Jesús. Si tú buscas tu vida, o sea, haces lo que tú quieres, pues la vas a perder, porque no sabes. Pero si tú pierdes tu vida por causa mía, o tú me entregas tu vida, si tú sigues mis órdenes, entonces va a ser una vida diferente y vas a ganar tu vida y vas a lograr lo que yo determiné para ti. Las langostas pues tienen el chip, no les cuesta trabajo, desde que nacen, ellas saben que hay un rey, aunque no tienen ahí una langosta principal, especial o más grande que todas las demás, o con un colorcito diferente, ellas se organizan.
porque saben que, pues, como dice la Escritura, sobre toda autoridad y en toda la creación, la máxima autoridad es Dios. Nosotros igual, no podemos simplemente vivir a nuestro antojo, que hacen muchos hijos o que buscan, pues ya estoy harto de la autoridad de mis padres y se van y viven unas vidas de desastre, desordenadas, sin lograr ningún objetivo. Entonces tenemos que entender que mi vida tiene que darle cuentas a Dios y organizarme de acuerdo a las cosas que Él me dice. Ahora, le decía, la langosta lo sabe, ya lo tiene adentro, nosotros no. Nosotros lo tenemos que aprender, por eso venimos a la iglesia, por eso leo la palabra, por eso oro y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿qué posición tengo en el cuerpo? No lo sé. Yo no nací sabiendo dónde debo estar. La langosta sí, inmediatamente que alguien, no sé cómo se identifican para salir todas juntas, pues la langosta ya sabe dónde debe ir. Nosotros no, porque no actuamos por instinto, nosotros actuamos por reflexión. Entonces tenemos que aprenderlo. ¿Y quién nos va a enseñar? Pues Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que preguntarse, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago con mis finanzas? No soy dueño de ellas. ¿Qué hago con mis pensamientos? No soy dueño de mis pensamientos, porque yo te tengo que rendir cuentas a ti. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que someterse finalmente a lo que los jueces decían, pero ¿qué recibían los jueces? Pues lo que Dios les decía. Entonces sí tengo que someter mi vida a Dios para funcionar donde debo colocarme como la langosta, aunque delante de mí no haya autoridad. Y la autoridad máxima está ahí, es Dios. Y Dios me dirá qué tengo que hacer, a dónde me debo colocar, a dónde debo ir, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces vas a funcionar bien. Amén. Entonces la langosta es un animal que no tiene rey, pero salen en cuadrillas y logran muchas cosas. Entonces nosotros tenemos una máxima autoridad. No hay un rey en nuestra vida en la tierra, pero sí hay en los cielos, y ese rey se llama el Señor Jesucristo. A Él nos sometemos, Él nos dice qué tenemos que hacer, Él nos va a decir qué posición tenemos dentro del cuerpo que nos ha colocado, y entonces lograremos salir en cuadrillas para impactar este mundo y hacer su voluntad y preparar todas las cosas para su advenimiento y seguir evangelizando a todo el mundo. Amén. Pues cierra tus ojos un momento y quiero que reflexiones. Cierra tus ojos. Piensa un momento.